Imagina los años 80, una época sin internet, sin teléfonos inteligentes, sin pagos digitales, solo computadoras gigantes y ruidosas. Oficinas llenas de papeles y una sociedad que apenas comenzaba a soñar con la revolución tecnológica. En ese mundo, la idea de enviar dinero a través de una red parecía ciencia ficción. Y la privacidad era algo que se daba por sentado en la vida cotidiana. En ese contexto, David Chaum, un brillante y visionario criptógrafo estadounidense, ya veía más allá del horizonte. No solo imaginaba un futuro digital, sino que también percibía la amenaza creciente a la privacidad personal en un mundo cada vez más conectado, mientras la mayoría veía las computadoras como simples herramientas para cálculos o procesamiento de datos. Chaum entendió que estas máquinas cambiarían radicalmente la forma en que nos comunicamos, compartimos información y, sobre todo, manejamos el dinero. Para él, el potencial de las computadoras iba mucho más allá de la eficiencia, era una cuestión de libertad y control. Pero Chaum también advirtió un peligro: si no protegíamos la privacidad desde el principio, el dinero digital podría convertirse en una poderosa herramienta de vigilancia masiva, permitiendo a gobiernos y empresas rastrear cada movimiento financiero de las personas. En 1982, mucho antes de que existiera la banca en línea o las criptomonedas, Chaum propuso un sistema revolucionario de dinero electrónico anónimo. Anticipó un problema que nadie más veía: la pérdida de privacidad en las transacciones digitales. Su idea era simple pero poderosa: crear un tipo de efectivo digital que asegurara la misma privacidad que el dinero físico, donde las transacciones no dejaran rastro y los usuarios pudieran mantener su anonimato, tal como ocurre al pagar en efectivo en una tienda. Para hacer realidad su visión, Chaum fundó un grupo de investigación en Ámsterdam, reuniendo a matemáticos, informáticos y entusiastas de la privacidad. Juntos se dedicaron a construir un sistema de pago digital que protegiera la libertad individual y la confidencialidad de los usuarios. Para Chaum, la privacidad no era un lujo ni una opción secundaria, era un derecho fundamental esencial para la democracia y la autonomía personal en la era digital. Así nació la semilla de DigiCash, el primer intento serio de crear dinero digital verdaderamente privado, mucho antes de que Bitcoin o cualquier otra criptomoneda existiera. En la soledad de su laboratorio, rodeado de cables y pantallas parpadeantes, David Chaum comenzó a construir el futuro del dinero, sentando las bases de una revolución que cambiaría el mundo para siempre. Chaum entendió el peligro: cada pago digital deja un rastro que puede ser usado para vigilarnos. Imagina que cada compra que haces es registrada y analizada por gobiernos o empresas. Chaum llamó a esto la sociedad del expediente, donde tu vida financiera es un archivo abierto. ¿El efectivo físico protege la privacidad? El reto era llevar ese anonimato al mundo digital. La respuesta no estaba en leyes, sino en criptografía, privacidad garantizada por el código. Para Chaum, la privacidad financiera es la base de la libertad y la autonomía personal. Así, dedicó su vida a crear DigiCash, un sistema que devolviera el control al usuario. ¿Cómo funcionaba DigiCash? Imagina poder pagar en Internet con la misma privacidad que tienes al usar billetes en una tienda física. DigiCash fue pionero en hacer esto posible. Mucho antes de que existieran las criptomonedas modernas, no era una nueva moneda, sino una forma privada y revolucionaria de gastar tu dinero digital. Permitía a los usuarios mantener el control sobre su información financiera, algo impensable en la banca tradicional. Usaba una técnica llamada firmas ciegas: el banco firmaba tu dinero digital sin saber su número de serie, protegiendo así tu identidad y tus hábitos de consumo. Así, podías retirar el cash del banco y gastarlo en cualquier comercio digital sin que nadie pudiera rastrear tus compras ni vincularlas a tu nombre. Cada transacción era única y anónima, como entregar un billete en mano, pero en el mundo virtual. Cuando pagabas en línea, el vendedor verificaba la nota digital con el banco, que solo comprobaba que era válida y no se había gastado antes, sin acceder a tus datos personales. El banco nunca sabía quién gastó el dinero ni en qué, manteniendo la confidencialidad total de los usuarios. Todo ocurría en segundos, de forma segura, eficiente y completamente anónima, abriendo nuevas posibilidades para el comercio digital. DigiCash replicaba la privacidad y libertad del efectivo en el mundo digital, algo que hoy sigue siendo un ideal para muchos.
El banco garantizaba la validez de cada pago, pero quedaba ciego ante las identidades y los detalles de cada transacción. David Chaum logró una solución elegante y visionaria a un problema complejo, sentando las bases de la privacidad digital que hoy valoramos tanto. DigiCash fue un salto cuántico en los pagos digitales de los 90. Ofrecía seguridad y anonimato en una época donde enviar tu tarjeta por email era normal. Chaum y su equipo lograron el primer pago digital anónimo de la historia. El sistema prevenía el doble gasto y el fraude, inspirando a los cypherpunks y a toda una generación de innovadores. DigiCash también introdujo los micropagos, permitiendo transferencias de fracciones de centavo. Aunque el mercado no estaba listo, Chaum ya pensaba en la economía digital del futuro. DigiCash mostró por primera vez el potencial de Internet para revolucionar el dinero. DigiCash enfrentó una fuerte resistencia de los bancos, que veían la llegada de esta nueva tecnología con escepticismo y preocupación. Para ellos, la trazabilidad de las transacciones era una ventaja fundamental, no un problema a resolver, ya que les permitía mantener el control y la supervisión sobre el dinero. Los bancos no entendían la necesidad de dinero anónimo y preferían sistemas centralizados donde pudieran monitorear cada movimiento financiero. Además, el comercio electrónico era todavía pequeño y experimental, sin la infraestructura y la confianza que hoy conocemos. La mayoría de las personas no veía la utilidad de los pagos digitales privados y preferían seguir usando efectivo o tarjetas tradicionales. DigiCash era una solución adelantada a su tiempo, una visión futurista en una época que aún no estaba lista para adoptarla plenamente. No existía un mercado preparado ni una demanda suficiente para impulsar su crecimiento. Además, David Chaum era inflexible con sus principios de privacidad y seguridad, defendiendo la protección del usuario por encima de todo. Esta postura dificultó aún más los acuerdos comerciales con bancos y empresas, que buscaban compromisos y flexibilidad. El perfeccionismo y la ética de Chaum limitaron la expansión del sistema, frenando posibles alianzas estratégicas. DigiCash era como un coche de carreras sin pista, brillante, veloz y revolucionario, pero sin oportunidad de demostrar su verdadero potencial. Su tecnología quedó guardada, esperando un momento que nunca llegó. El mundo seguía su rutina, sin estar preparado para un cambio tan radical en la forma de manejar el dinero. Así, el sueño visionario de Chaum chocó con la realidad de un sistema financiero conservador y una sociedad que aún no comprendía la magnitud de su propuesta. DigiCash y Bitcoin buscan dinero digital, pero sus caminos son opuestos. DigiCash era centralizado, dependía de bancos para emitir y verificar el cash. Si el banco cerraba, el sistema moría. Bitcoin es descentralizado, no hay bancos ni autoridades, solo una red global y la blockchain. La confianza se distribuye, haciendo a Bitcoin resistente a la censura. En privacidad, DigiCash era superior, sus transacciones eran realmente anónimas. Bitcoin es pseudónimo. Todas las transacciones son públicas y rastreables si se vinculan a tu identidad. DigiCash usaba monedas existentes. Bitcoin es una moneda digital nativa, sin respaldo físico. Chaum resolvió la privacidad. Satoshi Nakamoto. La descentralización. Ambos sistemas cambiaron para siempre la historia del dinero digital. DigiCash inspiró a una nueva generación de innovadores. Nick Szabo propuso BitGold, un precursor de Bitcoin, resolviendo la confianza sin bancos. So, Wilcox Lohen, ex DigiCash, creó Zcash. Combinando descentralización y anonimato real, Zcash usa Zcash NARKs para lograr privacidad total en una blockchain pública. Estos pioneros, junto a otros como Adam Back, formaron el puente entre DigiCash y Bitcoin. Aprendieron que la tecnología sola no basta, el sistema debe ser resistente y no depender de instituciones. Así nació la siguiente ola de criptomonedas, a pesar de su tecnología revolucionaria. DigiCash no logró masificarse, solo unos pocos bancos pequeños probaron el sistema. Sin atraer usuarios ni comercios suficientes, el mercado prefería la conveniencia de las tarjetas de crédito y sistemas centralizados. Internamente, la empresa sufría por la gestión rígida de Chaum y la falta de dirección clara. En 1998, DigiCash se declaró en bancarrota, sus activos se vendieron a bajo precio. El sueño de Chaum no sobrevivió, pero su lección fue clara: la mejor tecnología no garantiza el éxito. El mercado, el momento y la estrategia importan tanto como la innovación.
DigiCash fue una idea adelantada a su tiempo, aunque DigiCash fracasó. Su legado inspiró a la comunidad cypherpunk y a Satoshi Nakamoto. La gran pregunta, ¿es posible dinero digital privado sin bancos? Bitcoin respondió con la blockchain y la descentralización. Satoshi no mencionó a Chaum. Pero su influencia es innegable. Bitcoin aprendió de los errores de DigiCash y forjó su propio camino fuera del sistema bancario. Chaum y Satoshi tenían filosofías distintas, uno colaboraba con bancos, el otro los evitó. Hoy, la privacidad financiera es más relevante que nunca. DigiCash nos recuerda que la tecnología puede empoderar o controlar. Chaum fue el profeta olvidado que encendió la llama de las criptomonedas. Y así concluye nuestra inmersión en la historia olvidada de DigiCash. La prueba irrefutable que la idea del dinero anónimo digital no nació en un garaje, sino en la mente de un genio que se adelantó a su tiempo. La próxima vez que escuche la palabra Bitcoin, recuerde al Dr. David Chaum, el pionero que perdió la batalla, pero que ganó la guerra de las ideas. Su fracaso de 1999 fue, irónicamente, la prehistoria de la revolución financiera que vivimos hoy. Si esta exploración histórica le ha parecido tan fascinante como a nosotros, le invitamos a hacer dos cosas. Primero, suscríbase al canal ahora mismo y active la campana para no perderse ninguna de nuestras investigaciones sobre la historia, el misterio y el futuro del dinero. Y segundo, deje su me gusta si cree que la visión de Chaum merecía triunfar. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo episodio donde desenterraremos otra historia crucial que define nuestro presente.